En este vídeo vamos a hablar de la gestión de residuos de los productos químicos. Y ahora, ¿qué hago con los residuos de los productos químicos? ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa en la gestión de los residuos que producen los productos químicos? ¿Cómo se identifica la peligrosidad de estos residuos? ¿Cómo se puede prevenir la generación de residuos? ¿Y qué podéis hacer vosotros como delegados de prevención? A lo largo de este módulo vamos a intentar dar respuesta a todas estas cuestiones. Lo primero que tiene que hacer la empresa es identificar los distintos flujos de residuos que se producen en su centro de trabajo y aquellos procesos en los que se genera cada uno de estos residuos. Para la evaluación de los residuos hemos de tener en cuenta la identificación como residuo peligroso según la lista europea, la asignación del código LER correspondiente. Como ya sabéis, el código LER es el que permite identificar los residuos en función de su peligrosidad. También tenemos que tener en cuenta las cantidades generadas en cada proceso y las necesidades de almacenamiento. Además, tendremos en cuenta las medidas que se deben adoptar y las especificaciones que señale el Departamento de Medio Ambiente. En esta evaluación se determinará la necesidad o no de realizar un análisis de laboratorio para la identificación de la peligrosidad. Será el Departamento de Medio Ambiente quien lo determine en función de todas las variables que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, es muy importante la transmisión de la información por parte de la empresa, ya que ello nos permitirá la realización de una evaluación específica y concreta. La Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados señala que la empresa debe asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, realizando las operaciones correspondientes en la propia empresa. Si ello no fuera posible, podrá contratar a un gestor autorizado para cada tipo de residuos que generen. Es importante suministrar a las empresas autorizadas la información necesaria para su adecuado tratamiento y/o eliminación. Además, es también importante disponer de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos que hemos generado en la actividad. La empresa además debe mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y de seguridad, en función de su peligrosidad. En este punto hemos de tener en cuenta que la duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a 2 años cuando se destinen a valorización y a 1 año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de 6 meses. La Ley 22/2011 mencionada anteriormente señala además que no hay que mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos o sustancias o materiales. También hemos de tener en cuenta que los residuos peligrosos deben estar envasados y etiquetados correctamente. Es necesario elaborar y remitir al órgano ambiental competente de la Comunidad Valenciana un estudio de minimización, comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos peligrosos cuando su producción anual sea superior a 10.000 kilogramos. Es importante además que no confundamos las actuaciones que reducen residuos con las actuaciones de gestión de residuos una vez producidos. En los centros de trabajo, las medidas más eficaces son las que consiguen generar menos residuos. O lo que es lo mismo, el mejor residuo es el que no se genera. ¿Qué tipo de medidas, por tanto, deben llevarse a cabo para generar menos residuos? Medidas de reducción, que por ejemplo podrían ser la reducción en origen. Serían aquellas acciones encaminadas a evitar la producción o, en su caso, a reducir en cantidad o en toxicidad los residuos peligrosos que se generen actualmente. Otras medidas de reducción podrían ser, por ejemplo, la modificación en el proceso o servicio, las mejoras tecnológicas, las pautas de ecodiseño,
es decir, cambio de materias primas, en especial las tóxicas. O buenas prácticas operativas, como por ejemplo, optimización de procesos productivos, control de consumos y almacenajes o reutilización y reciclaje interno. ¿Qué puedes hacer tú como delegado de prevención respecto a la gestión de los residuos producidos por los productos químicos? Pues en primer lugar, recabar del empresario la relación de residuos en la empresa o en el centro de trabajo. En la evaluación de riesgos laborales deberían estar señalados todos los puestos de trabajo en los que hay peligro por manipulación de residuos peligrosos. Además, identificar los flujos de residuos generados en la empresa. La peligrosidad de la exposición a residuos peligrosos depende de las características intrínsecas de la propia sustancia y de las condiciones tanto de uso como de utilización. Por tanto, se ha de tener en cuenta el correcto etiquetado y envasado del residuo y los escenarios de exposición. Además, debéis participar en la evaluación del riesgo químico de los residuos peligrosos. El delegado de prevención debería comprobar la siguiente documentación: el plan de minimización de residuos cuando proceda, la memoria anual de gestión de residuos y el libro de registro de residuos. El delegado o delegada de prevención acompañará al servicio de prevención durante la realización de las mediciones de exposición a contaminantes químicos derivados de la gestión de residuos peligrosos que se realicen en el puesto de trabajo. En cualquier caso, si sigues teniendo dudas respecto a la adecuada gestión de residuos en tu empresa, puedes solicitar asesoramiento a las personas que integran el Departamento de Medio Ambiente de UGT del País Valencià, en los puntos de atención del siguiente enlace.